Bueno, una disculpa que sí, siempre pasa que al principio se va la señal. Ojalá se vuelvan a conectar las personas que amablemente ya se habían conectado. Hoy es miércoles 16 de agosto del 2017 y vamos a hablar acerca precisamente de la redención. Dijimos acerca de nuestro Señor Jesucristo, hemos hablado lo que representa nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, pero ahora vamos a hablar precisamente de por qué vino, del proceso de la redención. Vamos a esperar a ver si otras personas se van conectando en esta transmisión en directo que estamos realizando en este momento, pero mientras pues vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea el Espíritu de Dios el que nos ilumine, el que nos ayude en el discernimiento de este tema y que sean varios, ¿verdad?, los que tengan la oportunidad de escucharlo. Muy bien, vamos a rezar todos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Bueno, muy buenas noches, pues vamos a hablar acerca precisamente de la redención de nuestro Señor Jesucristo y nos basamos como siempre en el Catecismo, Doctrina Cristiana, Curso Superior del Padre José de Arbe. Y la pregunta 191 nos dice, ¿por qué quiso Jesucristo padecer y morir? No sé si te has preguntado alguna vez, bueno, ¿cuál es la finalidad? Sí, de manera general vino a salvarnos, lo entendemos, pero ¿cuál es de manera general o cuáles también de manera particular las causas por las cuales Jesucristo vino a ofrecerse al Padre? En este aspecto nos dice, Jesucristo quiso padecer y morir para satisfacer a la divina justicia por nuestros pecados y por salvarnos. Hermano, tú que nos estás viendo en este momento, te pregunto, hubiera sido necesario que viniera nuestro Señor Jesucristo a padecer y a morir por nosotros? ¿Consideramos que es algo justo que haya venido Jesús? Creo que en los momentos en donde en nuestro corazón existe la tristeza, que pues nos puede pasar en cualquier momento, el día de hoy, el día de ayer, siempre hay momentos en donde sentimos tristeza, preocupación por alguna situación. En esos momentos debemos de recordar esto, recordar por qué vino Jesucristo, recordar que el amor se presentó de una forma suprema, de una forma muy grande, a través de la muerte y de la resurrección de Jesús. Por ello aquí nos dice el Padre, dice, Jesucristo quiso padecer y morir para satisfacer a la divina justicia por nuestros pecados. Es decir, para satisfacer a ese Dios que buscaba, a ese Dios Padre, a ese Yahvé, que buscaba la salvación de su pueblo, que quería la conversión, que quería que los hombres vivieran de acuerdo a como Dios había planeado las cosas. Y nos dice, por causa de nuestras iniquidades fue él llagado y despedazado por nuestras maldades. Buenas noches, Oliver. Buenas noches, Oliver, ¿cómo estamos? Y nos dice aquí, descargó sobre él y con sus cardenales fuimos nosotros curados. Jesucristo nos amó y nos lavó los pecados con su sangre. Eso está en el Apocalipsis 1:5. ¿Sí? O sea, su sangre preciosa es la que nos cubre ahora. Y es esa sangre que fue ofrecida al Padre por nuestros pecados. ¿Cuántas veces hemos desaprovechado la oportunidad de hacer el bien a los demás? Hemos desaprovechado a lo mejor la oportunidad de hacer el bien a nuestra propia familia. Y se nos olvida que Jesucristo vino a hacer el bien a la humanidad entera. Vino porque te ama. Entristece cuando nos enteramos de gente que se quita la vida, gente que no sabe qué hacer, que están aburridos. Una vez a mi esposa, una señora, una maestra, le comentaba, pues yo tiene años que estoy jubilada, le decía a la maestra, y no tengo absolutamente nada que hacer. Nada. Y le decía a mi esposa, ¿y por qué no se vuelve usted catequista? Pues a lo mejor porque no tengo nada, nada más me levanto, como, me acuesto, eso es todo. Hoy entregando un papelito
a una persona de un papelito publicitario de mi trabajo, decía, no, déselo a otro porque yo no tengo a nadie, yo no. Y entonces ahí viene la situación que podemos analizar. Nuestra vida, ¿cómo está? ¿Cómo hemos aprovechado la redención de Jesucristo? A ver, que Jesucristo haya venido y nos haya abierto tantas posibilidades de poder alcanzar la salvación a través de los sacramentos, a través del cumplimiento de los mandamientos. En la pregunta 192 nos dice, ¿por qué pecados satisfizo Jesucristo? Y dice, por el pecado original y por los demás pecados de los hombres. Es decir, Él vino a salvarnos, Él vino a redimirnos de todos esos pecados que hemos cometido. Pero hay que tener cuidado porque alguien dice por ahí, no, pues es que como ya Cristo vino a sanar y a curar mis pecados, Cristo vino a padecer y Cristo vino a salvarme y entonces ya soy salvo, empiezan a decir algunas personas. Es decir, yo con solamente, algunas personas, sobre todo de denominaciones, dicen, no, solamente con mencionar a Jesucristo ya soy salvo, ya voy a alcanzar la salvación. Eso no sería lógico porque ciertamente Cristo vino, murió por nosotros para alcanzar nuestra salvación, nosotros. Pero aquí hay algo más. La salvación es copartícipe. Es decir, Jesucristo, hagan de cuenta que vino y preparó toda la mesa, preparó todos los medios para alcanzar la salvación. Pero ahorita vamos a ver una frase de un santo, donde vamos a entender que esta salvación tiene que ser con la ayuda de nosotros mismos, que al final de cuentas nosotros vamos a ser los beneficiados de esta salvación. Y dice, Él mismo es la víctima de propiciación por nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso está en el Evangelio de San Juan, si gusta checarlo, San Juan capítulo 2, versículo 2. Es decir, como mencionamos, vino por tu salvación y por la salvación del mundo entero. En el 193 nos dice, ¿por qué no podía otro satisfacer a Dios por nuestros pecados? Y dice el Padre, la ofensa de la infinita majestad de Dios exigía una satisfacción de infinito valor que ninguna criatura es capaz de dar. Es decir, si se trataba de redimir al mundo, si se trataba de salvar a la humanidad, tenía que ser precisamente por la venida del Hijo de Dios. No podía ser solamente por una persona buena, por una persona pues hasta cierto punto santa que viniera a ofrecer su vida por la humanidad. Tenía que ser el Hijo de Dios hecho hombre. Y hay muchas personas, hay algunas denominaciones, ¿verdad?, que no tienen a Jesucristo como Dios. Cuando vaya un testigo de Jehová a tu casa y te pregunte, oye, quiero hablar contigo sobre mi iglesia, etcétera, pues le puedes preguntar eso, ¿qué piensan ellos de Jesucristo? Y déjame decirte que primero no van a saber qué contestar porque ellos mismos están confundidos un poco en el término, sobre todo aquellos que son testigos de Jehová y antes fueron católicos. Y se van a confundir y no van a saber qué decir, pero para ellos, en su doctrina, Jesucristo no es Dios. Jesucristo es, si acaso, un gran profeta que anunció sobre diferentes cosas sobre Dios, lo que ellos utilizan el nombre de Jehová, que sabemos que el nombre correcto de Dios Padre es Yahvé, el que es. Por eso era tan hermoso, tan difícil poder pronunciar el nombre de Dios, que decían el que es. ¿Sí? Entonces es muy importante que analicemos esto. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y aquí nos dice en la pregunta 124, ¿por qué es de infinito valor la satisfacción de Jesucristo? Dice, la satisfacción de Jesucristo es de infinito valor por haberla dado una persona divina. Lo que estamos diciendo, porque no fue un hombre cualquiera, no vino a redimir cualquiera, vino a redimir el Hijo de Dios, Dios mismo. Porque cuanto más alta y más digna es la persona que satisface, cuanto mayor es también el valor de la satisfacción. Si viene una persona que tú le estimas mucho,
a saludarte, y viene otra persona que pues bueno, casi no la frecuentas y también te saluda. Por naturaleza propia, lo más seguro es que saludes con más fuerza o te agrade más el saludo de la persona que conoces, de la persona que para ti significa algo especial. Así también, al venir Jesucristo, vino el que tenía que venir, vino el que tenía que redimir al pueblo, el que tenía que salvarnos, no cualquier persona. Luego dice en el 195, era necesario para redimirnos que Jesucristo padeciera tanto. ¿Tú te lo has puesto a preguntar? ¿Tú has analizado esto? ¿Sería tan necesario que hubiera sido tan cruel, que fuera tan cruel la muerte de Jesucristo? Y si no tienes idea, porque a lo mejor las Sagradas Escrituras, pues ciertamente es palabra viva y eficaz, pero a lo mejor no nos da una idea de qué se trata, pues yo creo que has visto la película de Mel Gibson y así, junto con las Sagradas Escrituras, te podrás dar cuenta que la muerte de Jesucristo fue brutal, fue algo terrible, fue algo que llevó al extremo. Yo tengo un librito que habla del aspecto médico de todo lo que sufrió Jesucristo al momento de morir en la cruz. Entonces aquí te pregunta el Padre, ¿era necesario para redimirnos que pasara tanto? Y dice, no era necesario que Jesucristo padeciera tanto para redimirnos. Un padecimiento cualquiera del hombre Dios hubiera bastado para la satisfacción más cumplida por cada una de las obras en su valor infinito. Entonces, ¿qué ocurre? Nos dice el Padre, no era necesario. No era necesario que Jesucristo padeciera tanto, porque con una sola cosita que hubiera sufrido, hubiera significado muchísimo. Un solo sufrimiento de Dios, de Jesucristo, hubiera sido suficiente para redimir al mundo. Pero entonces, ¿por qué ocurrió eso? Y el Padre en el 196 nos dice, nuestro Señor Jesucristo quiso padecer tanto por nosotros por 3 razones. Fíjate bien, Número 1, para manifestarnos toda la grandeza de su amor. Si Jesucristo hubiera padecido sin dolor, hubiera sido algo rapidísimo, pasajero, sin gran impacto, por así decirlo, ¿cómo pudiéramos haber entendido el amor? El amor de sacar toda la sangre de su cuerpo y morir crucificado en la cruz. El segundo punto nos dice, para darnos a conocer la gravedad del pecado y lo digno que es de castigo. Fíjate, sufrió mucho, padeció mucho, para que pudiéramos cuantificar. O sea, el sufrimiento fue total, fue máximo, porque el pecado también te hunde de manera total, de manera máxima, de manera plena. Cuando estamos en pecado mortal, estamos a un paso de ir a donde sabes que se tendría que ir si estás en pecado mortal. La humanidad actual, la nueva era, las nuevas ideologías, nos hacen pensar que el infierno no existe, y eso no es así. Las Sagradas Escrituras, en muchas citas bíblicas, hablaremos en su momento acerca del infierno, del purgatorio y del cielo. En muchas citas bíblicas nos habla acerca de la existencia real del infierno. Entonces, tenía que padecer mucho, como aquí dice el Padre, para que se viera lo mucho que afecta el pecado en el hombre. Y el tercero dice, para que también nosotros, ejemplo suyo, sufriésemos resignados y no repasemos en sacrificios cuando se trata de nuestra salvación. Un ejemplo concreto, cuando estamos en una enfermedad, aquellas personas que están pues en una enfermedad terminal, o simplemente estamos en una enfermedad donde nos cuesta mucho trabajo poder sostenernos, poder aguantar esa enfermedad. Es cuando tenemos que pensar en el sufrimiento redentor de Jesucristo. Y así como el sufrimiento redentor o el sufrimiento de Jesucristo fue redentor, también nuestro sufrimiento, si lo unimos a Él y lo ofrecemos, también nos permite purificarnos y redimirnos. Y alcanzar un día, al ofrecerlo con Dios, la salvación eterna. Nos dice aquí, como ejemplo, dice,
Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Eso está en San Juan 14:13. Fíjense qué hermoso. Nadie nos dice, tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Acaba de pasar la fiesta del padre del Maximiliano Kolbe, y en su biografía es hermosísimo cómo dio la vida por ese padre de familia y se ofreció. Y él vivía sufrimientos porque tenía la enfermedad, me parece que tuberculosis, y durante toda su vida la ofreció a Dios. Es ahí lo que estamos diciendo. La segunda situación, ¿por qué? Dice, pues si un árbol verde, es decir, Jesucristo, lo tratan de esta manera en el seco, es decir, el pecador, ¿qué se hará? Eso está en San Lucas. Compara un árbol verde con Jesucristo y compara después a un árbol seco como a un pecador, como al pecador. Si a Jesucristo le han hecho esto, si Jesucristo sufrió en la cruz y padeció, ¿qué no hará o qué no le pasará? Él que fue una persona digna completamente, ¿qué le pasará al pecador? ¿Qué pasará a aquella persona que muere en pecado mortal? Por eso también son estas pláticas, para que nos concienticemos y tratemos de hacer la voluntad de Dios, porque la vida es una sola. Y si después, decía un poeta argentino, mi mayor pecado fue no ser feliz, si mi mayor pecado es no haber hecho la voluntad de Dios, ¿de qué va a haber servido, te digo hermano, de qué va a haber servido haber vivido, haber disfrutado, entre comillas, muchas cosas, si morimos sin gracia, si morimos en pecado mortal? ¿De qué te va a servir? ¿De qué le va a servir al hombre que Jesucristo haya venido a redimirlo, si despreciamos su unción, si despreciamos su gracia, si no aprovechamos los sacramentos para alcanzar la salvación? Esa es la pregunta. ¿Para qué serviría? Estaríamos desperdiciando la venida de Jesucristo, que vino a salvarnos. En el 197 dice, ¿de qué nos redimió Jesucristo? Dice, con su pasión y muerte nos redimió del pecado, de la esclavitud del demonio y de la condenación eterna. Es decir, vino Él a prepararnos, como dijimos, todo el camino completo. Pero tenemos que estar prontos a poder responderle a Dios. Dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios, ved aquí al que quita los pecados del mundo. Nos confirma, el Cordero de Dios vino a redimirnos, a quitar el pecado de la humanidad. ¿Qué nos mereció Jesucristo con su pasión? Dice, nos mereció la gracia, la dignidad de hijos de Dios y el derecho a la gloria. Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Eso está en Romanos 5:10. Tenemos la firme esperanza de entrar en el santuario del cielo por la sangre de Cristo. Esto está en Hebreos 10. Es decir, confiamos, creemos que si cumplimos su voluntad, Él vino a redimirnos, a alcanzar el cielo. Dice en el 199, ya nada más nos quedan 3 para analizar. Dice, ¿mereció Jesucristo la gracia y la eterna salvación solamente a aquellos que se salvan en realidad? Jesucristo mereció la gracia y la eterna salvación a todos los hombres sin excepción, así como también murió por todos sin excepción. Es decir, vino por el pueblo judío, pero no solamente, gracias Terelú, muy buenas noches, no solamente vino por el pueblo judío, se extendió a la humanidad entera, no solo por el pueblo elegido. Y no solamente en ese tiempo, sino en toda la eternidad. Jesucristo es el personaje, si hablamos en el aspecto humano, más conocido del mundo. Cuando cierto grupo dijo, somos más conocidos que Jesucristo, no voy a decir qué grupo es, aunque yo creo que los conoces, ¿verdad? Eran de a 4. Y qué tristeza, eso no es así. Cualquier persona, por más que viva, por más famoso que sea, quedará olvidado a través del tiempo. Si tú piensas en un artista que ha fallecido, cualquier artista, te darás cuenta que poco a poco se empieza la humanidad a olvidar de él. Pero no así de Jesucristo.
porque Él en verdad fue el Redentor prometido. Y dice también en el número 200, dice, ¿por qué no se salvan entonces todos los hombres? Ahí viene la pregunta, ya para ir aterrizando, nos quedan dos nada más. ¿Por qué no se salvan todos los hombres? Decíamos, si vino Jesucristo, redimió al mundo, nos hizo lo que alguna vez comentamos, nos hizo salvos, estamos ya salvados. Entonces, ¿por qué no se salvan todos? Y dice el Padre, no se salvan todos los hombres porque no todos hacen de su parte lo que es necesario para alcanzar la salvación eterna. No se trata solamente, fíjense, de proclamar a Dios como nuestro Salvador, lo cual es esencial. Eso es parte de lo que es el querigma, el primer anuncio. Reconocer a Dios como tu Salvador. Pero, ¿qué más vas a hacer? ¿Qué más tienes que hacer? Y nos dice aquí el Padre, es decir, que no todos creen, no todos se aprovechan de los santos sacramentos, ni observan los mandamientos, ni emplean los demás medios de salvación establecidos por Dios. Y aquí viene la parte preciosa de un santo, precisamente de San Agustín. Dice, Dios que te creó sin ti, no te salva sin ti. Dios que te creó sin ti, no te salva sin ti. O sea, necesita de ti para que tú puedas salvarte, para que Él pueda salvarte. Nosotros no somos unos títeres, tenemos voluntad, pero esa voluntad nos puede alejar o acercar a Dios. Eso es lo que tenemos que analizar. Mi voluntad, mis propósitos, mis intenciones, mis acciones, ¿me acercan o me alejan de Dios? Luego la última pregunta para que terminemos con este tema de Cristo Redentor. La 201 dice, ¿por qué quiso ser sepultado Jesucristo? Jesucristo quiso ser sepultado para que se pudiera dudar menos de su muerte y para que se acreditara y resplandeciera más el milagro de la resurrección. Es decir, al morir se confirmaba que fue hombre. Pero al resucitar, se confirma entonces que es Dios. Un Dios hecho hombre. Igual a nosotros, menos en el pecado. Y dice, no son los deudos discípulos y amigos del Señor, y mucho menos Santísima Madre, pero ni aun el mismo Pilato habrían consentido jamás en que se le diera sepultura si no hubieran estado plenamente convencidos de su muerte. Es decir, al estar seguros de que había muerto, en ese momento, al aparecer posteriormente la resurrección, había una comprobación exacta, real, de que Jesucristo es Dios. Y la aplicación práctica para terminar nos dice el Padre, medita muchas veces, y es la aplicación que podemos aplicar propiamente nosotros, medita muchas veces la dolorosísima pasión y muerte de Jesús, y no olvides jamás que Él entregó su vida por tu amor, entregó su vida por tu amor, por ti. Y no lo crucifiques de nuevo en tu corazón. Nos hace referencia a Hebreos 6:6. Qué interesante, dice, no lo crucifiquemos de nuevo con nuestro desprecio. No crucifiquemos de nuevo a Jesucristo con nuestra indiferencia hacia cumplir lo que hizo Jesús. Jesús vino a salvarte, pero si yo decido alejarme y no hacer lo que tengo que hacer sobre los mandamientos y los sacramentos, entonces estoy despreciando a lo que vino Jesús, a su redención. Ve qué interesante. Y en el tiempo actual, ¿cuántas gentes, cuántas personas, tristemente cada día más, desprecian la redención de Jesucristo? Cuando en lugar de acercarse a la Santa Iglesia Católica, se alejan de ella, o peor aún, se vuelven contrarios a ella. Por eso es importante todo esto. Luego dice, los misterios dolorosos del rosario, que me pone como ejemplo, la veneración en la agonía en el Monte de los Olivos, visitar el Santo Sepulcro en la Semana Santa, la abstinencia de los viernes, la devoción al Sagrado Corazón. Es decir, son muchos medios que me dice aquí el Padre José de Arbe,
que nos puede servir para concientizar lo que acabamos de mencionar. Y con eso vamos a dar por terminado este tema, simplemente recordándote que Jesucristo vino para redimir al mundo, que vino por amor, porque te ama de una manera completamente exorbitante, no tiene necesidad. Dios no tiene necesidad de buscarte, y sin embargo te busca. El Sagrado Corazón, una frase formidable, le decía a esta santa que se le apareció, le decía: y he aquí el amor que tanto ha amado, y en su lugar recibe desprecios. Vean qué importante es el amor de Jesucristo. Por eso te invito a que correspondamos a ese amor de Jesucristo, buscando la gracia, buscando la salvación, de común acuerdo con Cristo, alcanzar un día la gloria celestial. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el viernes. El viernes parece ser que la transmisión va a ser a las 5 de la tarde con el Padre Ricardo. De todas maneras, pues lo informaré en el muro, porque por cuestiones ahí de tiempo no puedo yo ni tampoco el Padre. Entonces nos hemos ajustado ahí los dos, si Dios quiere, el viernes a las 5 de la tarde. Que el Señor te bendiga y ojalá compartas este video para gloria de Dios. Si no lo viste completo, te invito a que lo veas ahorita que lo dejemos en el muro. Hasta luego y que tengas muy buenas noches.